Este pasado sábado 1 de agosto, la Mesa de Trabajo para la Transición Democrática de Venezuela se inició mediante una conversación telefónica entre Dinora Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, representante del régimen interino. Mediante comunicados publicados por ambas partes, se anunció que el inicio de la primera ronda de conversaciones de manera presencial se realizará esta semana en Caracas. Según la información dada a conocer por ambas delegaciones, se tratarán tres temas generales, como la atención del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Para abordar este tema damos la bienvenida a Luis Pech Arteaga, consultor político e internacionalista. Luis, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ustedes por el espacio. Pues conocimos del inicio de esta iniciativa, de este mecanismo de trabajo, el sábado ya en horas de la tarde, en medio de una gran expectativa, incluso de rumores que empezaron a circular, porque para el momento no había una información concreta sobre lo que estaría pasando, de si efectivamente se había instalado o se había iniciado la conversación, este diálogo, pues y fue de manera telefónica. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Esto ya estaba previsto así? ¿Esto fue motivado por temas que tendrían que podido haber sido relacionados con las delegaciones, con la logística, de acuerdo con la información que manejas y tu propia impresión como analista, qué pudo haber pasado? Bueno, no, primero repetirte el agradecimiento por el espacio. Creo que esta negociación a la que llegamos está es un momento bastante peculiar, ¿no? Creo que obviamente ha habido mucha presión por parte de la opinión pública eh, con relación a exigir resultados rápidos, a exigir mucha transparencia con relación a a un proceso que no maneja enteramente la oposición, de hecho no maneja prácticamente en su mayoría la alternativa democrática, sino que es, y como ha pasado todo desde enero, una nueva fase del tutelaje americano sobre Venezuela, que era principalmente el chavismo, pero que abarca prácticamente todo el espectro político, incluyendo la oposición. Entendiendo eso así, obviamente hubo mucha, como te decía, digamos, mucha expectativa, pero también mucha impaciencia con relación a esta agenda de trabajo, que al final termina concretándose con esta llamada de Jorge Rodríguez a Dinora Figuera, en la cual, pues bueno, se entiende que esta semana va a arrancar el proceso con tres temas fundamentales: fortalecimiento de la democracia, atención a las víctimas del terremoto y uno vinculado al tema institucional, Derechos y ¿no? garantías políticas. Derechos y garantías políticas, exactamente. Creo que entendiendo esa lógica, es muy probable, y bueno, lo dijo la propia Dinora Figuera, que veamos un proceso express para los tiempos en los cuales se ha manejado la política en Venezuela. Que tú puedas tener, como dijo Dinora Figuera, en diciembre, resultados vinculados a estos temas, te habla de un proceso que es más rápido de lo que uno creería. Al principio, luego del 3 de enero, en los primeros días, hubo muchos analistas, portavoces que hablaban de un proceso de tutelaje de 5 años para Venezuela, hasta el 2030. Esto yo creo que es un acortamiento de los tiempos, y bueno, una negociación que sí está orientada a esa fase 3, que es la de la transición política, devolverle la democracia a los venezolanos, por lo cual yo creería que hay que ver con buenos ojos, pese al evidente escepticismo que hay con relación a cómo el chavismo se maneja con todos los procesos de negociación, ¿no? Así como están planteados estos tres temas a conversar, de acuerdo a lo que dan cuenta ambos comunicados, lucen muy amplios. Lucen muy amplios porque desde el principio, incluso hay una gran expectativa cuando el propio secretario Marco Rubio dice, este es el inicio del proceso de transición en Venezuela. Esto ya le da un carácter de gran expectativa y luego pues va dirigido a reconstruir institucionalmente el país, a crear las condiciones políticas necesarias para unas elecciones y a avanzar hacia una democracia genuina. Están lucen como muy amplios estos tres temas e incluso la atención a las víctimas del doble terremoto es una cosa prioritaria, urgente. Es algo que está en la necesidad nacional, pero ya, que se incluya en esta mesa de trabajo es lo que genera un poco de confusión, porque se supone que esto debe ser un tema a ser atendido por el Estado a través de las distintas gestiones que puede estar adelantando hasta ahora o las que va a adelantar en un futuro. ¿Cómo ves la forma como se está presentando estos puntos a abordar? Bueno, este tema particularmente de la atención a las víctimas del terremoto creo que es una fachada.
que evidentemente es muy importante todo lo que tiene que ver con atender a todos los estragos vinculados al terremoto, pero como tú muy bien dices, esa debería ser una responsabilidad del Estado que en este momento está recibiendo, todavía falta entender muy bien bajo qué mecanismos, pero está recibiendo un ingreso petrolero constante por las ventas y las ganancias que tiene PDVSA, ¿no? Y más en un esquema en el que se le han ido levantando progresivamente las sanciones al régimen venezolano, ¿no? Pareciera que lo que está allí con relación a este tema del terremoto es la búsqueda de mecanismos para facilitar algunos de los recursos que el Estado venezolano tenía congelados desde hace 10 8 años, ¿no? Así que Ujú. ese creo que puede ser uno de los temas delicados de la conversación. Ahora, eh, me parece que está bien incluso que este tema esté incluido en la negociación porque no es lo mismo darle el dinero al chavismo y ya que buscar las formas en las cuales se pueda generar contraloría sobre esos recursos, hacia dónde van, cómo van, bajo el ojo de los Estados Unidos, pero también el ojo nacional. Hay muchas organizaciones, me viene a la mente obviamente Transparencia Venezuela, Ujú. pero muchas organizaciones que pueden hacer ese rol de contraloría y aspiro y esperaría que haya algún tipo de, si llega a haber un avance con relación a este descongelamiento, pues serían unos términos en los cuales la transparencia sea lo que sea priorizado, ¿no? Y un aspecto importante es conocer esta agenda, conocer los lapsos para abordar cada uno de estos temas y también los resultados concretos a medida que vayan abordándose. Estimamos que van a ser desglosados y habrá puntos mucho más concretos en esta mesa de trabajo. Es una aspiración. Ahora, en cuanto a las delegaciones, que conforman cada una de las partes. Una de las cosas por las que quiero consultarte es por la forma como se presenta Jorge Rodríguez en este comunicado que se emitió. Se presenta como coordinador del diálogo por el gobierno nacional, es decir, el presidente de la Asamblea Nacional actual, pues pasa a ser representante del gobierno nacional actual. Quisieras tu consideración al respecto, mientras que Dinora Figuera, pues sí se presenta como la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. Ahí tenemos el comunicado difundido y firmado por Jorge Rodríguez y dice coordinador del diálogo por el gobierno nacional. Quisiera en principio, y este es el comunicado que fue publicado por Dinora Figuera, se presenta como presidenta de la Asamblea Nacional. Acá están los nombres de quienes integran ambas comisiones. La comisión de la Asamblea Nacional de 2015 está allí Dinora Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Mateo, Sergio Vergara y una comisión de apoyo integrada por 4 representantes, Macario González, Desiree Barbosa, Julio César Moreno y Elimar Díaz. En la de el gobierno nacional, como se hace llamar acá, están los siguientes nombres: Jorge Rodríguez, quien la coordina, Ana María San Juan, Jorge Arriaza, América Pérez, Génesis Garbet y Pedro Infante. También quisiera tu consideración en este sentido, Luis. Mira, yo creo que una de las principales ganancias, la oposición a veces falla con relación a la comunicación de sus victorias. Yo creo que hay una victoria implícita en Ujú. el hecho de que ya la conversación de la negociación haya sacado del esquema a la Asamblea Nacional 2025, una institución que es completamente ilegítima, ningún venezolano votó por ella, un proceso completamente fraudulento, al cual la oposición no pudo participar en su momento en esa elección, ya hoy está saliendo del esquema. Si recuerdas los primeros meses del año, en los primeros meses del año, cuando se eligió defensor del pueblo y fiscal general de la República, ese proceso sí lo llevó adelante la Asamblea Nacional 2025 y fue un desastre el resultado, porque se eligieron dos personas, Larry Debó como fiscal general y Egle González Lobato como defensora del pueblo, dos personas que son muy afines al chavismo, que no representaban un cambio real ni eran vistos por la gente como los mejores perfiles para ocupar esos cargos. Entre eso, la falta de legitimidad que evidentemente cualquier funcionario de la administración Trump tiene que haber visto, que ninguna de esas personas que están allí en ese espacio tienen ningún tipo de legitimidad popular hacia los venezolanos. eh, Eso hizo, junto con, creo yo, la gestión tan nefasta en las primeras horas después de lo del terremoto y una ausencia generalizada del Estado en la atención a las víctimas, que Estados Unidos haya tenido que hacer un cambio en esa política sobre a quién reconoce y a quién introduce en esa mesa y mete a las fuerzas democráticas, quizás no directamente a María Corina Machado y a su partido, pero sí mete a partidos que participaron en su alianza, que empujaron por una agenda y que llevan a, bueno, que por lo menos María Corina Machado haya dicho que no va a ser
un obstáculo para la Ujú, consecución de los objetivos de la negociación, ¿no? Entonces yo creo que es un escenario mucho mejor al planteado en los primeros meses del año. La oposición gana un espacio allí y el chavismo se ve obligado a ni siquiera poder mencionar a su Asamblea Nacional 2025, sino que tiene que meter una comisión gubernamental allí en la que están allí algunos de sus voceros, ¿no? ujú, Ausencias que están en este debate, ujú. en esta mesa por parte del chavismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro. Se esperaba en algún momento que quizás pudiese haber tenido alguna participación en esa mesa y no la tiene. Mm. Está Pedro Infante por parte del ala quizás más vinculado a Diosdado Cabello, pero no está Francisco Ameliach, que era uno de los principales voceros y de los que han sido más activos en redes con relación a esta negociación. El chavismo llega en un momento bastante precario también a esta mesa y hay que tenerle seguimiento a cómo se mantiene esa alianza de ellos, porque, bueno, si bien es una dictadura y si bien es un régimen autocrático, no es homogéneo, no todos los liderazgos responden a una sola voz y menos en este momento. Así que hay que ver cómo sigue esa pugna interna y es algo que la oposición podría aprovechar políticamente, pues para intentar terminar de resquebrajar lo que queda de interinato. Se nos termina ya el tiempo, tenemos solo 20 segundos, Luis, pero sí quisiera tus consideraciones también en relación con las palabras del secretario de Estado Marco Rubio este fin de semana en esta entrevista concedida a Fox News en la que destacaba que el papel de Estados Unidos va a ser de facilitador y que tiene que haber una transición en algún momento en Venezuela con elecciones para todos los niveles. ¿Cómo ves este planteamiento? Al final es el mismo plan de los Estados Unidos, ¿no? Es reafirmarse en este plan de las tres fases en el cual todos los bandos, digamos, y todos los venezolanos tenemos que ponernos en esa página porque, bueno, al final el actor que tomó la decisión, que rompió por completo la dinámica política de Venezuela fue Estados Unidos con el 3 de enero. Ahora, pese a que quizás a muchos de nosotros quisiéramos tiempos más rápidos, o el propio chavismo también está inconforme y se ha mostrado en redes una parte de ello inconforme con lo que está pasando, los dos bandos están teniendo que bailar al son Mm. del hegemón que está tomando las decisiones, que es los Estados Unidos. Lo que sí es que este énfasis de Marco Rubio en la democracia es una buena noticia y hay que aprovechar para empujarlo.